Cristian Camilo Pinilla, soy del grupo 16 y fui a 16 sesiones de clase. La clase de origen de la arquitectura empezó realizando una pregunta, la cual era, ¿qué fue primero, el templo o la cabaña? Para darle respuesta a esta pregunta, tuvimos que ayudarnos de dos ciencias, la arqueología y la antropología, para buscar en el origen del hombre el origen de la arquitectura. Lo que hicimos fue que estuvimos viendo unos documentales, estuvimos revisando el documental sobre Lucy, que fue el primer mico que se atrevió, pues, el primer mico registrado que se atrevió a bajar del árbol. Caminó unos metros y se puso de pie. ¿Sí? Estuvimos analizando pues como los comportamientos de este prehombre o hombre primitivo hacia la generación de la arquitectura, de qué es la arquitectura. Y esto lo que nos dio fueron como los fundamentos de la arquitectura, pero no había ningún origen como tal. ¿Sí? Luego de esto nos hicimos una pregunta, ¿y cuál es el origen de la arquitectura producido por el hombre? Entonces para esto empezamos a buscar ya un poco más para esto empezamos un poco más a revisar lo que son las cabañas, ¿sí? Cómo descansaba el hombre, cuál era el refugio, ¿sí? Cómo eran los refugios del hombre. Y nos dimos cuenta dando vueltas, ¿sí? Sobre las armas cuando vimos la creación de las armas, el dominio del fuego, ¿sí? Cuando el hombre pudo dominar el fuego. Que definir al hombre era muy difícil, que definir al hombre era un tema bastante complicado, pero sí concluimos algo importante y fue que el hombre es netamente biológico y cultural. El hombre es la creación de su parte biológica y cultural. Obviamente para explicar, para responder esta pregunta, no nos enfocamos en, no nos enfocamos en la parte biológica tanto, sino nos basamos básicamente en la cultura del hombre, ¿sí? En la cultura de este hombre primitivo, para encontrar en ella sus orígenes. Esto nos hizo creer que la arquitectura es producto de la cultura, producto del instinto del hombre. Bueno, y ahora, como se basó toda la clase en preguntas, ¿en qué consiste la cultura? ¿Sí? La cultura obviamente, todo enfocado a esta pregunta. Y para ello empezamos a analizar el comportamiento especial del neandertal, ¿sí? Como un hombre que no era mico, pero que tampoco era el hombre como tal. Conocemos hoy en día que tampoco llegaba a ser el sapiens. Entonces empezamos a analizar sus comportamientos, a mirar que él tenía actitudes un poco desarrolladas, que era bastante hábil, pero no tenía, digamos, esa, esa creación de cultura como tal. No tenía, no sé cómo decirlo, no tenía una perspectiva tan trascendental o tan evolucionada como la tenía el Sapiens. Claramente, la diferencia entre el Sapiens y el Neandertal es que el Sapiens hace dibujos, ¿sí? El Sapiens empieza a crear una cultura, ¿sí? Basado sobre el dibujo, basado sobre la enseñanza, ¿sí? Empezaban a picar rocas, empezaban a hacer armas y a compartir este conocimiento, a crear cultura. Y es aquí donde la arquitectura empieza a tener algún que otro sentido, ¿sí? Esto ya lo estuvimos viendo así por el resto de la clase y entonces basándonos en la cultura, ¿sí? Llegamos a analizar un poco los comportamientos eh, de los mitos, ¿sí? A ver un poco los mitos de los hombres, a ver un poco los mitos de las culturas, ¿sí? La comunicación con Dios, la veneración hacia sus dioses, en las diferentes culturas. Y fue donde vimos un documental que bastante fuerte para mí, que fue la menstruación de la luna, ¿sí? Y todo esto nos mostró que la arquitectura era algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver, que bajo estos argumentos, eh,
culturales y científicos, podemos ver la arquitectura como algo diferente, no como un simple muro ni como una simple un diseño de estructura bonito, sino mostrando una parte cultural, mostrando que la expresión del hombre, la expresión del hombre, una de las expresiones del hombre es la cultura. Y también estuvimos viendo las catedrales góticas, que hablábamos que las catedrales góticas eran bastante altas, porque el hombre quería comunicarse con Dios, ¿sí? Que era como el punto entre la tierra y el hombre, ¿sí? Como hacer un acercamiento. Estuvimos viendo esto básicamente y nos ayudó a ver la arquitectura diferente, ¿sí? Recuerdo mucho una clase en la cual Fabio nos dijo como, bueno, basado todos estos argumentos, ¿sí? Podemos ver Bogotá diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué la Plaza de Bolívar está acá? ¿Por qué está el Parque de Santander a un lado? ¿Sí? Empezamos a ver por dónde había llegado, por dónde había sido la conquista. Nos preguntamos un poco sobre si realmente en el Chorro de Quevedo quedaban las 12 casas, fueron las 12 primeras casas y fue la iglesia, de pronto no, ¿sí? Y podemos ver, en conclusión, que la arquitectura es solo la expresión cultural del hombre. La arquitectura simplemente muestra lo que el hombre quiere expresar